Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, como parte del Pénsul, tenemos una clase demostrativa de lo que es caída libre aplicando el Python. Primeramente vamos a dar unos conceptos, ¿no? Programar. ¿Y para qué? La programación viene a ser como un idioma más, en el que se logra una comunicación directa con el ambiente tecnológico. Al aprenderlo, se dispone a entrar en un mundo de soluciones y desarrollo. La programación viene a ser como el arte, que ayuda a crear soluciones que requieren de lógica e ingenio. Estas situaciones propician la capacidad de la persona de responder a través de procedimientos estructurados, lógicos y creativos. ¿Qué es el Python? Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente, fácil de aprender, además que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. Bueno, también tenemos un concepto de lo que es el Jupyter Notebook. Es una aplicación que permite compartir documentos cuyo código, ecuaciones, visualizaciones y texto explicativo. Estos documentos llamados notebooks permiten la exploración y análisis de datos de una manera interactiva. Bueno, en esta parte tenemos la aplicación del Python en la física, ¿no? Bueno, también a revisar un concepto rápido de la física. ¿Qué es la física? Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, radiación, energía, en todas sus formas, con base en el método científico, utilizando un lenguaje matemático. Entonces, aquí cabe indicar, ¿no?, que la física tiene como herramienta en sí las matemáticas. O sea, nosotros no podemos aplicar la física o no podemos resolver problemas o ejercicios de física si es que no tenemos base en la parte matemática. Para resolver este tipo de problemas complejos en sí, necesitamos en lo que son ecuaciones diferenciales, derivar. Entonces, necesitamos mucho de la matemática, ¿no? Sin la matemática no podríamos nosotros aplicarlo en lo que es en la física. Tenemos que a través de su estudio podemos comprender cómo y por qué ocurren los fenómenos naturales que rodean nuestro entorno y la realidad. Bueno, sabemos que la física en sí la tenemos en todos lados, ¿no? ¿Qué es la caída libre? Que es el tema que en sí que vamos a tratar, ¿no? Tenemos que la caída libre es un caso especial de movimiento con aceleración constante, porque la aceleración debida a la gravedad es siempre constante y hacia abajo. En este caso, como es caída libre, tenemos, bueno, nosotros hablamos de aceleración en lo que es movimiento rectilíneo, uniformemente variado, ¿no? En este caso, como es caída libre, nosotros tenemos ya la gravedad, que es la fuerza de atracción que tenemos hacia el suelo, hacia la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a llamar, esa va a ser nuestra aceleración constante. Y en este caso va a ser constante, ¿no? No va a ser variada. Esto es cierto incluso cuando un objeto es lanzado hacia arriba o tiene velocidad cero. O sea, bueno, esos son los casos que más adelante vamos a revisar. Bueno, aquí tenemos justamente, ¿no?, tipos de caída libre. Entonces tenemos cuatro casos. Bueno, tenemos tres casos y el último que es la combinación de los tres. Tenemos cuando un móvil es soltado. Ya, en este caso, el móvil es soltado, quiere decir que sin velocidad, la velocidad va a ser, y la velocidad inicial va a ser cero. En este caso, él a lo largo en su trayectoria va a adquirir una velocidad, que en este caso se va a denominar velocidad uno. ¿Por qué? Porque justamente está, en este caso la aceleración que está ejerciendo sobre él, le da una velocidad, ¿no? Y tenemos una velocidad 2 que va a ser mucho mayor, que es la velocidad con la que llega al suelo. En este caso tenemos que la velocidad 2 en este caso, como lo mencionamos, es mayor a la velocidad 1 y mucho mayor a la velocidad cero, que sabemos que es cero. En el caso B,
tenemos que el móvil es lanzado hacia abajo. Entonces, aquí quiere decir que tenemos nosotros una velocidad inicial, ¿ya? Ya tenemos una velocidad inicial. Eh, Justamente, a medida que va avanzando su trayectoria, tenemos una velocidad 1, lo que va descendiendo, en el cual es mucho mayor a la velocidad de su cero, a la velocidad inicial. Y tenemos también una velocidad 2, que va a ser mayor. En este caso, la velocidad 2, perdón, va a ser mayor a la velocidad 1 y mayor a la velocidad cero. Y en el caso C, tenemos el móvil es lanzado hacia arriba. Ya, aquí tenemos entonces una esfera, un balón que es lanzado con una velocidad inicial, ya, hacia la parte superior. Entonces tenemos en este punto, justamente, antes de alcanzar su altura máxima, tenemos una velocidad 2, en el cual todavía, obviamente, va decreciendo, ¿no? Es menor a la velocidad 1, a la velocidad inicial en este caso, hasta que llega a la velocidad 3, que en este caso sería donde cumple su altura máxima. En ese instante, la velocidad va a ser cero. En ese momento no tiene velocidad y empieza a descender. ¿Ya? A lo que empieza a descender, entonces tenemos la velocidad 4, que ya va adquiriendo velocidad. Nuevamente, en este caso es como en el caso A, ¿no? Y de allí llega hasta la velocidad 5, que en este caso sería ya una velocidad mayor, que adquiere ya al llegar al suelo. ¿Ya? En el último caso tenemos que es la combinación de los tres. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces nosotros tenemos aquí en la parte, cuando parte de A, tenemos una altura H, que aquí, bueno, no se la grafica, tenemos una altura, de A a B tenemos una altura. Entonces, normalmente parte de A con una velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí vemos que la dirección es diferente, ¿no? Pero bueno, para efectos de la gráfica, mencionamos entonces este es el movimiento de esta manera. Parte de A hacia B, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una velocidad inicial allí, llega hasta el punto máximo en este caso, donde va a ser la velocidad, va a ser cero, y empieza a descender, ¿no? Entonces nosotros del punto A tenemos el efecto, aquí tenemos la combinación de este caso, tenemos de aquí hasta la parte de aquí del nivel del punto A, tenemos, es el caso C, tenemos ese tipo de caída libre, y de aquí donde tenemos ya en el punto, a la medida del punto A, casi tenemos en esta parte. Entonces, aquí nosotros podemos ya tener una caída libre, pero en el caso B, porque tendríamos ya que tenemos la velocidad final que llega aquí en el movimiento, en el primer movimiento, va a ser la velocidad inicial del otro. Y así se comporta hasta llegar al punto B, ¿no? En ese caso, nosotros podemos hallar tiempo de subida, tiempo total, altura máxima, la suma sería la sumatoria de las dos alturas. Entonces, ese es el caso que ya que tenemos todos, ¿no? Bueno, tenemos lo que son las fórmulas de caída libre, más que todo yo le llamo ecuaciones, porque aquí tenemos diferentes tipos de ecuaciones. Las principales son las primeras tres. La otra ya es cuestión de despejar. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la primera ecuación que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad, en este caso por tiempo. Vemos que en el lado derecho de la columna tenemos, bueno, cuando es hacia abajo y es hacia arriba. Justamente esto hay que recalcar en esta parte, ¿no? Hay que recalcar en la parte de aquí, entonces, justamente donde parte el movimiento, en la parte inicial, depende del sistema de referencia. Entonces, el signo de la ecuación depende mucho, en este caso, el sistema de referencia, de dónde lo coloquemos nosotros, si lo colocamos en la parte de abajo o en la parte de arriba. Si lo colocamos en la parte de arriba, ponemos el sistema de referencia que es positivo, el eje de las Y positivo hacia abajo. Entonces tenemos que la gravedad, como está apuntando, es un vector, está apuntando hacia la parte inferior, va a ser positivo. De igual manera va a ser positiva la velocidad, porque todo esto es vectorial. Entonces, en ese momento, todo, si ponemos el sistema de referencia, cogemos arriba y positivo hacia abajo, entonces va a ser positivo. Si cogemos el sistema de referencia, como en el caso C, en la parte del nivel del suelo, entonces en ese caso vamos a tener la gravedad negativa y en este caso la velocidad positiva, ¿no? Todo depende del sistema de referencia, ¿ya?
Entonces, justamente aquí hacemos referencia a la parte de las fórmulas, ¿no? Cuando es movimiento vertical hacia arriba, es positivo, y movimiento vertical hacia abajo, negativo. Pero vuelvo y repito, esta parte va enfocado más o depende del sistema de referencia donde lo ubiquemos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la nomenclatura de esto. Tenemos V sub I, que es velocidad inicial. Normalmente se lo calcula en metros por segundo. Velocidad final, lo mismo, metros por segundo. La altura, H, que es la altura, que es en metros normalmente. Tiempo, T, que es en segundos. Tiempo de caída. Aquí ya para efectos de esto, ya cuando tenemos la combinación de los tipos de caída libre, nosotros podemos hallar los tipos de los tiempos, ¿no? La suma de tiempos, dependiendo del sistema, ¿no? Y la gravedad, que la denominamos que es 9,8, la gravedad es constante. Bueno, tenemos un problema de aplicación. Justamente es en lo que estamos nosotros, la clase demostrativa. Y bueno, lo vamos a resolver en la parte analítica y justamente lo vamos también a resolver en el Python, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a analizar este problema, lo hemos planteado. Entonces tenemos que se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. Calcular A, el tiempo que demora en caer, y B, la velocidad con la que llega al suelo. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico. Entonces, el balón se deja caer, ¿no? De una altura H hasta el nivel del suelo. Tenemos acá la parte del nivel del suelo. Entonces, eso es lo que justamente vamos a calcular. El tiempo y la velocidad con la que llega al suelo. En este caso sería la velocidad final. ¿Ya? Ya, aquí tenemos el método analítico. Entonces, como dato, nosotros tenemos primeramente que tenemos la altura, que va a ser 90 metros. Tenemos la gravedad, que va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ya sabemos que eso es constante. Entonces, nosotros podemos realizar el siguiente cálculo, ¿no? Justamente aquí nosotros a nuestra derecha tenemos un gráfico, ¿no? Que identifica o nos relaciona con el ejercicio. Tenemos que en este caso el balón se deja caer, quiere decir que se deja caer, tenemos velocidad inicial igual a cero, tenemos una altura que va hasta llegar al nivel del suelo y tenemos la gravedad, ¿ya? Entonces, en este caso ya nosotros tenemos calcular el tiempo que demora en caer, ¿no? Entonces aquí emplearemos la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos que h va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ya? Como la velocidad inicial nosotros definimos que es cero porque se deja caer, no hay velocidad, no hay un impulso, entonces tenemos la fórmula queda en h es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ya? Despejando. Entonces, porque lo que necesitamos es el tiempo, tenemos que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que es con la que contamos, y la gravedad. ¿Ya? Entonces, realizando los cálculos ya nosotros tenemos, ¿no? Que esto nos da a 4,28 segundos, que es lo que tarda la pelota de básquetbol o el balón en llegar al suelo, ¿no? Bueno, por otro lado, nosotros tenemos que calcular la velocidad con la que llega al suelo, ¿ya? Entonces, aquí usaremos la siguiente fórmula en cambio. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Estas fórmulas o estas ecuaciones, nosotros ya en la diapositiva anterior, en la presentación anterior, ya las mencionamos, ¿no? Son tres fórmulas principales que nosotros tenemos que tener siempre, tenerlas siempre a la mano, ¿no? Y de esto nosotros, de estas ecuaciones, dependiendo de lo que nosotros requiramos, vamos a emplearlas para hallar lo que necesitemos o lo que nos solicite el ejercicio. En este caso, bueno, como la velocidad inicial tenemos que es igual a cero, entonces despejamos de igual manera. Entonces nos queda velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo, ¿ya? Entonces reemplazamos la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado y el tiempo que fue el que hallamos en el literal anterior. Entonces el producto de esto nos da 41,9 metros por segundo, ¿ya? Que es la velocidad con la que llega al suelo, ¿no? Bueno, entonces en este caso nosotros
tenemos lo que es el método por el laboratorio de Python. Entonces, vamos a ir al laboratorio. Entonces, vamos, aquí tenemos justamente el ejercicio, ¿ya? En este caso tenemos, bueno, que es caída libre por Python. Tenemos, perdón, caída libre empleando Python. Entonces justamente tenemos esta parte, ¿no? Entonces en esta parte nosotros tenemos, aquí justamente iniciamos en la primera línea con el título, ¿no? Justamente ponemos que es caída libre del balón. Tenemos en la segunda línea, en este caso tenemos lo que es el modelo matemático. Aquí describimos el modelo matemático, ¿ya? En esta línea, en la tercera, tenemos lo que es la librería gráfica, el pyplot, ¿ya? En la siguiente tenemos el import NumPy, tenemos lo que es la librería, en este caso de operadores o números matemáticos, ¿ya? Y seguimos con la función. Vamos a definir la función. En este caso tenemos en la función del tiempo y en este caso de y, de la altura. Tenemos la velocidad inicial, bueno, damos los datos, velocidad inicial que es igual a cero, la aceleración, que en este caso va a ser la gravedad, va a ser igual a menos 9,8, en este caso porque es un movimiento con con la gravedad, perdón, que va hacia el nivel del suelo, consideramos el signo negativo para la aceleración, en este caso la gravedad, y tenemos lo que es el ingreso de la fórmula, ¿no? Tenemos que velocidad final, en este caso va a ser igual a la aceleración, por la aceleración que es pues, la gravedad, justamente se menciona, por el tiempo, más la velocidad inicial, ¿ya? Y tenemos lo que es el return, que es para que nos va a dar el resultado de la velocidad final, ¿no? Para efectos de cálculo, en este punto nosotros ya consideramos el cálculo del literal A que tenemos el tiempo. El tiempo tenemos que es 4,28 segundos, ¿no? Que es lo que se tarda en llegar al suelo. Entonces, aquí en este caso ya tenemos, ¿no? La línea de tiempo que tenemos en este caso, ponemos el rango en el que va a ir la gráfica, en este caso del 0 al TF, que va a ser 4,28. Y en este caso va a estar dividida en 100 partes. Tenemos el 100. El valor inicial, que va a ser la altura, tenemos que es 90. Ya lo describimos en 90 metros la altura. Ya, ya. En este caso tenemos aquí lo que es la altura, ¿no? Ponemos el on-die, la función, tenemos el valor inicial, el tiempo, y como primera variable ponemos en este caso el tiempo, ¿no? En este caso, bueno, tenemos aquí la parte de lo que son los componentes de la gráfica que tenemos más abajo. Y en este caso los colores, el color de la gráfica también que se va a dar. Bueno, en el print, en el que vamos a demostrar, vamos a hallar el cálculo que va a dar lo que es la velocidad final con la que llega al suelo en metros por segundo, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica. Entonces, tenemos lo que ya, la posición del balón en caída libre, justamente fue lo que definimos acá. ¿Ya? Lo que se definió aquí, y en este caso acá la altura, ¿no? Que es el eje vertical y el eje horizontal, ¿ya? Tenemos, bueno, tenemos la gráfica que parte justamente de 90, aquí tenemos la posición del balón, que parte de una altura de 90, ¿ya? Y justamente llega al tiempo, en este caso, como es altura versus tiempo, a 4,8 aproximadamente, ¿no? En este caso ya el cálculo que nos da con la parte de lo que hacemos el print, ponemos que la velocidad del balón al llegar al suelo es menos 41,9 en este caso. ¿Por qué no sale negativo? Justamente por el sistema de referencia. El sistema de referencia se lo calculó, en este caso, el eje positivo de la Y hacia arriba, de la parte del nivel donde inició la caída del balón. Entonces, se inició con el sistema de referencia hacia arriba, entonces nosotros tenemos que la gravedad es negativa y la velocidad también es negativa, ¿no? Si se hubiese terminado el sistema de referencia hacia abajo, entonces saldría positiva. Entonces, en lo cuanto se puede hallar en el Python, bueno, por efectos de este tipo de cálculo, ya nosotros consideramos ya el tiempo que lo calculamos analíticamente y simplemente lo que fue que hallamos el literal menos.
lo que es la velocidad final, que ya lo pudimos constatar, ¿no? Regresando a a la presentación, bueno, entonces, bueno, como conclusiones, nosotros tenemos que el Python ofrece una multitud de ventajas para desarrollar problemas de física, entre ellas su gran simplicidad, flexibilidad y facilidad de aprendizaje. Tenemos que Python también es un buen lugar para empezar lo que es la programación, ¿no? Ya que es un lenguaje fácil de interpretar. Entonces, es muy importante, sabemos que se puede aplicar a diferentes situaciones o a diferentes problemas, ya sea de la parte matemática, lo que es ecuaciones diferenciales, y tanto como lo podemos aplicar a todo, entonces también en la parte de la física. Justamente para la física nosotros necesitamos emplear ecuaciones matemáticas, ecuaciones de todo tipo. Entonces, si siendo de esa manera, organizándolo bien y sabiendo, conociendo el lenguaje, entonces podemos llegar nosotros a soluciones efectivas y que nos pueda facilitar a nosotros la explicación inclusive para los estudiantes y que pueda hacer llegar bien el mensaje, ¿no? Es en cuanto se puede dar la presentación. Doy muchas gracias por la atención. Espero que este material les haya sido de aporte para ustedes. Muchísimas gracias. Todavía sale eso.